Saludos desde Roma, la ciudad eterna, el centro de la cristiandad, este lugar que amo tanto, como saben ustedes, y donde tengo la oportunidad de participar de un congreso sobre los derechos religiosos de los católicos, cómo son violados en países como los que antaño o hasta hace poco o aún hoy se reclaman cristianos, ¿no? Toda Europa, Europa occidental y también en algunos casos en América Latina. Pero obviamente toda ocasión para venir a Roma es una ocasión, como he señalado, para volverse a renovar en el amor a Pedro y volverse a renovar a través de las devociones habituales. Una de mis favoritas, además de recibir la confesión en alguno de los confesionarios de la Basílica de San Pedro, es esta ocasión magnífica de poder rezarle al Señor en la gran capilla de adoración permanente que se encuentra en la Basílica de San Pedro. No quiero dar la impresión, no es adoración permanente en el sentido que no estoy seguro si durante la noche la comunidad de religiosas que vela por la oración continúan rezando. Cuando yo he llegado en alguna ocasión muy temprano en la mañana, la capilla lateral que se encuentra mirando el baldaquino, es decir, el altar principal de San Pedro, en el lado derecho, y que tiene unas pesadas cortinas para que el ruido de los turistas que van y vienen al interior de la basílica enorme no perturbe quienes quieren adorar al Santísimo Sacramento en esta capilla lateral, ¿no? Y ahí visitar al Santísimo Sacramento no es distinto, hermanos. O sea, no crean que desconozco lo que nos enseña nuestra fe sobre cómo el Señor está presente en la más humilde, pequeñita y modesta de las capillas donde ha sido convocado por el gran amor que el Señor nos tiene. Pero obviamente en este lugar hay un elemento emblemático, el hecho de poder hacerlo tan cerca de San Pedro, tan cerca de su tumba y tan cerca de su sucesor, de el Pedro entre nosotros, el vicario de Cristo en la tierra, el Papa Francisco. Por supuesto que el Papa Francisco es quien nos orienta, nos guía ahora en la iglesia. Hace poco alguien me preguntaba cuáles eran las disposiciones, las 4 disposiciones que había que tener frente al Santísimo Sacramento. Obviamente cuando nosotros vamos frente al Santísimo Sacramento lo que hacemos es adorar y orar. Punto. ¿No? Adorar y orar. Algunos llaman a hacer alabanzas, en este caso la adoración es la forma suprema de alabanza, ¿no? Pero se refería al hecho de que poco tiempo atrás, o hace algún tiempo, dediqué un programa a la adoración eucarística en mi show en EWTN Cara a Cara. El encuentro en la Eucaristía es un encuentro de frente con el Señor. Uno está frente al Señor. Y su presencia real es tan real como la que tenemos con cualquier persona que conocemos que está junto a nosotros en cualquier situación cotidiana. Y en consecuencia estamos allí para hablarle. Escucha, nos ama, nos acoge. Pero este hermano pregunta cuáles son las 4 disposiciones, si se quieren, que hay que tener, o cuáles son los 4 pasos. Y se debe referir al hecho de que en este programa que yo dediqué a la Eucaristía en televisión, hablé de las sugerencias de cuáles deberían ser los 4 pasos o los 4 momentos para el católico que quiere estar ante el Santísimo y completar la hora santa, ¿no? Y estas recomendaciones fueron escritas por un santo extraordinario, no muy conocido, Pedro Julián Aymart, ¿no? Un santo francés que fue primero sacerdote marianista. Le tomó mucho poder ser sacerdote porque encontró muchas dificultades en su vida, fue el único varón que tenía que mantener a la familia hasta que el padre finalmente falleció. Ingresó primero como sacerdote diocesano, posteriormente como marista, y finalmente dentro de los sacerdotes maristas en Francia descubrió el llamado de
fundar una congregación masculina primero, después una femenina, dedicada a la adoración eucarística. Pedro Julián Aymar, pues, es uno de los grandes autores de la adoración eucarística. Y a diferencia de ese otro gran coloso de la adoración al Santísimo Sacramento, que es San Alfonso María de Ligorio, que escribió un libro dedicado a ello, que es el libro de Visitas al Santísimo, ¿no? Pedro Julián Aymar, en cambio, escribió muchas cartas y recomendaciones a sus discípulos, a los sacerdotes, a las religiosas de su nueva congregación. Y estas cartas han sido recolectadas y combinadas en un libro. Yo lo he visto en inglés, no lo he visto en español, pero con certeza el libro está en español y vale la pena verlo, leerlo, acogerlo, escucharlo, ¿no? Lo importante es comprender que Pedro Julián Aymar, con su profunda devoción eucarística, y con su gran sabiduría, decía, un católico no le cuesta nada pasar una hora santa, y él promovió muchísimo esto de la hora santa, es decir, de la visita al Santísimo, pero la visita al Santísimo que se pueda prolongar por una hora. Y él decía, una buena forma de realizar la visita al Santísimo es partiendo la hora en 4, ¿no? Digamos en 15 minutos, para dedicarse a 4 actos de devoción ante el Santísimo. Y supongo que los hermanos que me han pedido estos 4 pasos lo piden porque quieren saber lo que sugiere Pedro Julián Aymar. Por si acaso, no es una obligación de la Iglesia, no es la forma oficial de visitar al Santísimo Sacramento, pero las recomendaciones de un santo de la talla y de la devoción eucarística de Pedro Julián Aymar, que entre otros fue el director espiritual y el que convirtió profundamente a la fe a Rodin, el escultor del Pensador. Cuando falleció Pedro Julián Aymar, Rodin hizo un busto de Pedro Julián Aymar, es decir, es el único santo que ha sido representado en escultura por uno de los grandes de la escultura mundial, ¿no? Rodin, el autor del famoso Pensador de Rodin, o Rodin, como quieran pronunciarlo, si quieren pronunciarlo en español. Pero Pedro Julián Aymar recomendaba 4 actitudes. La primera, decía él, tenía que ser la actitud de, en el primer cuarto, si quieren así, es la actitud de adoración. Hay que comenzar adorando, ¿no? Y en uno de sus escritos decía, ante todo, adora al Señor en la divinidad de su sacramento con el homenaje exterior de tu cuerpo. Arrodíllate. Tan pronto ves al Señor en la hostia adorable. Póstrate ante Él. Y una vez que ya tienes esta disposición, como la de los Reyes Magos que se postraron ante Jesús, sigue adelante alabando y adorando al Señor. Es decir, primer paso, la adoración. El segundo, que él recomienda para el segundo cuarto de hora, si quieren, es la acción de gracias, ¿no? Expresa tu fascinación, dice él, por los enormes sacrificios que él se ha impuesto, Jesús mismo, para poder mantenerse en este estado sacramental. No le ha bastado con hacerse hombre, decía Pedro Julián Aymar, sino que además se ha hecho un pedacito de pan que está allí vulnerable, dispuesto a escucharte, dispuesto a estar ahí, dispuesto a quedarse solo, dispuesto incluso a ser ultrajado por todos aquellos que han agredido la Eucaristía, la han arrojado al piso, la han utilizado para actos satánicos a lo largo de la historia. Ese es el amor de este Señor, y por eso es que tienes que de todo corazón darle gracias. La tercera disposición que él señala, y que es una disposición natural que viene, si quieren, después de dar gracias, es la reparación. Repara, pide perdón por todos los que han ignorado la Eucaristía, por todos los que dejan al Señor solos, por todos los cristianos mediocres que les molesta ir a pasar un tiempo frente al Santísimo Sacramento, por todos los que lo ignoran, por todos los que lo blasfeman de Jesús, por todos los que se burlan de Él, por todos aquellos que han sido redimidos por Él,
pero no hacen más que burlarse, vilipendiarlo, ridiculizar a Jesús y a sus creyentes. Pide perdón, y pide perdón también y haz actos de reparación por tus propios pecados. No creas que nosotros somos los buenos y todos los demás somos los malos, porque esa es la actitud del fariseo que no salió redimido de la oración en el templo cuando el publicano pedía perdón. Repara, ofrece al Señor, diciéndole: lo poco que yo te puedo ofrecer con mi oración por reparación de todos los daños, te lo traigo aquí. Y finalmente, en el último cuarto, los últimos 15 minutos si quieren, ¿no?, él sugiere obviamente algo tan importante, ¿no?, la petición. Y por supuesto, en el tratado sobre la presencia real, estas cartas, esta colección de cartas, Pedro Julián Aymar hace unas sugerencias. Comienza a rezar por el Santo Padre, por toda la Iglesia, por el don del sacerdocio que nos permite tener el Santísimo Sacramento. Reza por tu propio obispo para que sea cada vez más celoso y más entregado. Pide para que hayan más vocaciones. Pide por la devoción de los cristianos, para que los cristianos no se vuelvan fríos, ¿no?, y para que cada vez más cristianos se comprometan a dedicarse a la evangelización. Estas son las grandes recomendaciones de Pedro Julián Aymar que nosotros ciertamente podemos muy bien y con mucho fruto poner en práctica. Que tengas un buen día.